El Señor esté con vosotros. y con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Dirán ustedes que hoy estamos haciendo otra versión de aquello que ayer meditábamos frente a la aseveración del Señor: el que no esté contra ustedes está a favor de ustedes. Es la gracia de Dios, vista ayer desde la mirada de San Marcos y hoy bajo la mirada de San Lucas. Hay muchos hechos que tienen la misma fuerza en los 3 evangelios sinópticos. Hay también momentos, signos que tienen fuerza y relevancia en uno y otro. Y hay uno que es distinto necesariamente a los otros 3, a los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que es el Evangelio de San Juan, que también tiene unos hechos. En ellos no aparecen milagros, sino aparecen signos con los cuales el Señor manifiesta su poder. Escuchaba por casualidad un audio que me enviaban mis compañeros de la Universidad Nacional de un hombre que me daba lástima escucharlo. No, ni siquiera contesté lo que hablaba ahí. Un pobre hombre que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, ¿no? Y hablaba de que la novedad de Cristo no es para nada, que era una tontería, y la opresión de la fe, y que la iglesia, y que tanto. Pobrecito. Yo digo, a veces como... Y cuando empiezan a decir tonterías y cuando empiezan a dañar los datos y a tergiversar lo que está diciéndose ahí, pues uno dice: no voy a perder más el tiempo. Simplemente le que escribí a mi compañero: ay, no pierdas el tiempo escuchando eso, ¿no? Ah, es la opinión de un hombre. ¿Qué es un hombre? Sí, pero un hombre que no tiene idea. Uno, para hablar del Señor, tiene que conocer del Señor, ¿no? Y lo más fácil es descalificar y decir esto. Digo esto porque hay muchos que argumentan eso y te van a argumentar en tu vida y en tu fe y te van a hacer como pensar: esto es verdad, esto de verdad es cierto, o esto es una invención de una iglesia, de alguien que como para enfrentar sus dificultades y no sentirse solo, dice que hay un Dios que hace milagros y que hace acciones. A ver si me suena la flauta, como decían antes, y me resulta algo. Pues sí, esa es la fe. Qué lástima, decía hace unos días en esas estadísticas, ¿no?, que en muchos países del mundo otrora católicos y de donde proviene nuestra fe, inclusive Francia, de donde proviene hoy el presbítero que celebramos con todo el corazón, San Vicente de Paúl, ¿cierto? Son países que perdieron a Dios de su corazón, lo sacaron literalmente. El 12% en España creen en Dios, creen. ¿Cuántos lo practican y viven en la fe? Será un 1 o 2%, nada más. El país de donde proviene nuestra fe, miren ustedes. Y si miramos en Francia, las estadísticas no son distintas. Y si nos vamos para Alemania con este cisma que se está creando, con el nuevo signo de los obispos, la cosa sí que se va a ver más negra, ¿no? Lo particular es que los medios venden todo y uno escucha la radio, que iba con mi padre a hacer alguna vuelta y escucha uno con qué autoridad hablan allá en Blue Radio y en tantas cosas. Se dan a la verdad, ¿no? Que son las mayorías, que... Ay,
Dios mío. Yo digo, uno tiene que revestirse de paciencia. A veces abro un poco el oído para escuchar qué pasa allá, pero les prometo que a los 5 o 10 minutos tengo que apagar. No puedo más, porque cuando uno se discute con personas que tienen algo de argumento válido, pues no vale la pena escuchar. Y no quiere decir que no estemos abiertos a la escucha, pero se escucha con argumentos y argumentos sólidos, no con simplemente opiniones, porque eso es lo que se llama el relativismo, ¿no? Relativismo, a ti, ¿te parece? No, bien, sí, mal, esto, qué sé yo. Y no puede ser así. En esto de hoy, de la palabra, sí que se manifiesta. Miren, el Señor ha dicho, yo reconstruiré a Sión. Ustedes saben, la iglesia es la nueva Sión. Y al final, aunque hayan hecho destrozos, como acabo de señalarlo en los países, y no menos aquí en nuestro país, que cada vez va más cabeza abajo, frente a la fe y frente a la moral y frente a las costumbres. 14 años, un joven que ya puede decidir si quiere tener sexo con una mujer allá de 35 o 40 años. ¿Qué tiene de control un muchacho de 14 años? Perdón, si sé que aquí hay jóvenes de 14 y 15 años. ¿Qué control tienen sobre qué es su vida, su sexualidad y cómo va a ejercerla responsablemente, dignamente ante el otro? Pues no, es un camino, es un proceso que está viviendo él, y si está siendo educado en la fe, seguramente dirá, me tengo que guardar en mi castidad y tengo que reservarme y tenerlo. Pero cuando el Estado le abre las ventanas y las puertas, cuando somos capaces de aprobar leyes tan absurdas, tan cerradas, pues dice uno, el argumento, estamos bastante mal. Pero el Señor reconstruirá. Esa es la esperanza que nos hace el profeta Zacarías. Es la esperanza del Señor, que hará su obra de amor, que buscará realizar esa gracia de amor en el corazón, y al final todos los que creímos, todos los que esperamos en el Señor, todos los que pusimos nuestra fe y nuestra decisión por optar por el Señor, veremos que se fue realidad, que se hizo realidad. Ahora, mientras que llega ese momento, tú como cristiano y yo tenemos que ejercer nuestra vocación y la caridad de nuestro amor en cada una de las acciones que realizamos, porque eso sigue siendo claro: por sus frutos los conocerán. Porque los apóstoles se ponían enojados con Jesús porque alguien estaba haciendo milagros en su nombre. Oye, Jesús dice, no se lo impidan. Si está, ¿quién tiene el poderío y quién tiene la gracia de decir solamente el Espíritu está en mí? O en mi iglesia cristiana católica, el Espíritu fluye como el viento donde quiere y toca el corazón que quiere. En ti y en mí puede brotar. Y esas manifestaciones del Señor en mi vida o en la tuya pueden ser evidentes en todo momento. De ti depende el abrir el corazón para decirle, Señor, obra en mí. Estoy disponible para ti, en mi caridad, en mi servicio, lo que dice a San Vicente de Paúl. ¿Cómo ve la pobreza y cómo se da la tarea de ir y buscar a Cristo? Y un día, él dice en la historia de este santo, un día atendiendo a una persona pobre como lo más, ve el rostro de Cristo reflejado ahí, que le ratifica, yo estoy en cada uno de los más necesitados. Y al lado de cada gran santo, Francisco, todos los que sean, hay una tremenda santa, Santa Luisa de Marillá, también ella, ahí al lado de santo San Vicente, y en el trabajo y en el amor, y ahí está el fruto. Puede que ellos no cambiaran la historia de Francia en ese momento, pero para cada persona a la cual atendieron, por cada obra, por las obras, las congregaciones que fundaron y que dieron fruto y que quizás hoy están en decadencia porque muchos de los que pertenecen a esas comunidades religiosas perdieron el horizonte, perdieron la fuerza y la gracia. Pero lo que ellos hicieron durante el tiempo y lo que prosperó la iglesia en gracia de aquellos que se destinaban y vivían
teniendo a Cristo en el corazón, en el alma, todo lo que prosperó es el fruto que llevará al final a ellos a la gracia de amor. Hace unos días me encontraba con una superiora general de una comunidad que lleva su nombre, Hermanas Hospitalarias, no digo más para no poner en evidencia más, hospitalarias, y que renunciaban a servirle a los enfermos en Quibdó, porque esa ya no era su misión. Y yo con sentimiento le decía, usted se le olvida aquello que les dijo con tanta fuerza San Juan Pablo II a las comunidades religiosas y a las directoras y directores de comunidades religiosas. Si ustedes no vuelven al amor primero, Dios acabará con ustedes. Si no vuelven al amor primero, cuando la comunidad pervierte su sentido, cuando los hermanos y las hermanas religiosos y religiosas, cuando el sacerdote pervierte el sentido de su vocación, cuando el consagrado pervierte el sentido de su llamado y de su vida, su obra no prospera. Y es por eso que muchas vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, muchas de esas acciones que podrían tener una fuerza como lo tuvo otrora en su tiempo allá, estas comunidades van de pique y van a fondo, con la tristeza de las abuelas religiosas que no pueden ver más y que de pronto les falta oración, les falta vocación y les falta volver al amor primero. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que busca Dios en su corazón? ¿Para qué te hiciste religioso, religiosa? Si habló como a los apóstoles cuando el Señor los eligió y aceptaron. ¿Por qué te hiciste apóstol? ¿Por qué aceptaste la tarea de ser un discípulo de Cristo? ¿Y cómo vives esa tarea de ser un cristiano? Qué tan fácil, ¿no? Decirle al Señor que soy de los suyos cuando las cosas funcionan a mi manera. Qué difícil cuando las cosas se complican y cuando tú tienes que dar testimonio de tu fe con tu propia vida. Y en la realidad que te rodea, ahí en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, en la realidad de la calle, cuando tienes que ser uno, un Cristo para los demás, para que Dios a través de tus manos pueda hacer las obras que ella hacía con este hombre y que causaban un poco de envidia y de emulación por parte de aquellos que decían ser los discípulos de Cristo. ¿Por qué no estamos obrando en el amor de Cristo? ¿Por qué estamos dejando de lado la misión del Señor, que es ese colocarnos al servicio de todos? No como príncipes, como doctores, como ingenieros, sino como servidores, atendiendo como un niño se deja. No solamente el niño, para que decir lo inocente y lo bonito y lo obediente que es. No, ese no es el sentido que decía Jesús. Un niño es el que está en permanente instrucción, aprendiendo qué hace mamá, qué te enseña papá, qué te dice el maestro, por dónde voy. Por eso el escándalo del que habla Jesús y hablaba con toda su fuerza, el escándalo está en eso, en que tú pudiendo instruir esa alma, ese hijo de Dios, en la humildad de un pequeño, no te dejas instruir. Y tú siendo pequeño en la fe, no dejas que el Señor entre en ti porque el tiempo que le dedicas es tan mínimo y porque el profundizar en la palabra se te hace tan complicado y porque el avanzar y dar razón de tu fe no se traduce en los actos que deberían manifestar tu vida ante los demás. Son tantas cosas, hijos. Es tanto lo que el Señor tiene, quizás, que comunicarnos. A veces tenemos tantas preocupaciones, a veces tan banales, tan secundarias, que el único que no escuchamos es a Dios. Y esta predicación, como las demás, pasará por ser algo que agita un poco el avispero, pero que al final no produce nada. Duchándome esta mañana, entró un mosquito en la ducha. Y yo pensaba, pobre mosco, hasta aquí murió. El agua le va a caer y se va a morir.
Y viene San Francisco a mi corazón. ¿Y vas a dejar morir esa criatura de Dios? Santo Dios. Tocó cerrar la ducha, permitirle al señor Mosco que saliera de ahí para continuar. ¿Qué sé yo? Qué tontería, padre. No perdamos la sensibilidad. Que cuando la hemos perdido hemos permitido el aborto, la eutanasia, el abuso, el escándalo. Porque Dios, que quiere habitar en ti y en mí, no encuentra lugar.